Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales de primer año. El tema, leyes de los gases. Dentro de las leyes de los gases, hablamos de las leyes de los gases ideales, que es una simplificación de los gases reales, que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. En sí, es un gas hipotético que considera formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Las colisiones entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes es de tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, está a presión y temperatura ambiente. Bueno, podemos decir que cuando hablamos de un gas ideal nos referimos a una representación simbólica de cómo creemos que podrían ser los gases ideales. Y estos gases ideales tienen las consideraciones que hemos leído. La primera de las consideraciones nos dice que los efectos electromagnéticos no se toman en cuenta que les afecte. La segunda, las colisiones entre las moléculas y las paredes conserva su momentum o no le afectan. Y que la energía cinética pues es la misma en todas las partes de la estructura. Además que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Recordamos que algo es directamente proporcional cuando en la medida que un dato aumenta, el otro también aumenta, o en la medida que uno disminuye, la otra también disminuye. Y que los gases se aproximan a un gas ideal cuando son de tipo monoatómico. ¿Qué quiere decir? Cuando son moléculas formadas por el mismo gas. Por ejemplo, dos átomos de oxígeno forman una molécula, es una molécula monoatómica. La ecuación del gas ideal se basa en las leyes de Boyle, Gay-Lussac, Charles y Avogadro principalmente. Luego, en la segunda tabla podemos ver que estas cuatro leyes de los gases, la ley de Boyle, formulada por Robert Boyle en el siglo XVII, 1600, y nos dice que a temperatura constante el volumen de una masa de gas es inversamente proporcional a la presión. De aquí que la fórmula presión 1, volumen 1 igual presión 2, volumen 2. Y la forma como la podemos graficar, podemos notar que la gráfica, al ser una curva, nos dice que los datos son inversamente proporcional. Al aumentar el uno, los otros disminuyen. Luego tenemos la ley de Charles. Jacques Charles, en 1787, establece que una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen de gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen de gas disminuye. Por lo tanto, encontramos una relación directa. Al ver la fórmula, V1 entre temperatura 1 igual V2 entre temperatura 2. Y al graficarlo, una línea recta que pasa por el origen. Por lo tanto, datos directamente proporcionales. Y en cuanto a la ley de Gay-Lussac, formulada en 1803, nos dice que al aumentar la temperatura, el volumen de gas aumenta si la presión se mantiene constante. La fórmula, presión 1 entre temperatura 1 igual presión 2 entre temperatura 2. Luego tenemos la ley de Avogadro, que dice que volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de partículas a la misma presión y temperatura. Una fórmula como podemos representar la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac,
respectivas fórmulas que ya hablamos hace unos minutos. Pero, ¿qué es un gas ideal? Bueno, para poder explicar la ley de los gases, se deben definir qué es un gas ideal. Es un gas teórico compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases en general se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o a condiciones de presión extremadamente altas, ya no se comportan de forma ideal. Bajo estas condiciones, las leyes de los gases no se cumplen. Bueno, cuando hablamos de los gases ideales, es una simplificación de los gases reales, que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. En sí, es un gas hipotético que considera parámetros de las leyes de los gases. Los parámetros estudiados en las diferentes leyes de los gases son: presión, es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, PA. Pero para análisis matemático de las leyes de los gases se usa la unidad atmósfera, ATM, a veces AT. Y un ATM es igual a 101.325 pascal. El volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros, L. Temperatura es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin, K, para transformar centígrados a Kelvin solo tenemos que sumar 273. Moles es la cantidad de masa de gas. Se representa con la letra N minúscula y sus unidades son moles. Continuamos con la ley de Boyle, que dice: la presión constante y el volumen de una masa dada de un gas confinado son inversamente proporcionales, mientras la temperatura no varíe dentro de un sistema cerrado. Robert Boyle, quien vivió en 1627-1691, dedujo esta ley en 1662. La presión y el volumen de un gas ideal están inversamente relacionados. Cuando uno sube, el otro baja y viceversa. La ley de Boyle se expresa matemáticamente como presión por volumen igual a una constante. P por V es igual a K. En esta ley solo existen dos variables, presión y volumen. Se asume que la temperatura del gas y el número de moles de gas en la jeringa no cambia. Luego, pasamos a la ley de Charles. A presión constante, el volumen de una masa, el volumen de una dada cantidad de gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. La ley de Charles se expresa matemáticamente como volumen entre temperatura igual a una constante. Cuando se aplica la ley de Charles se debe usar la temperatura absoluta. Para convertir la temperatura de centígrados a Kelvin, K, se suman 273.15. Luego pasamos a la ley de Avogadro, que nos dice que el volumen es directamente proporcional a los moles de gas. La cantidad de gas se mide en moles. El símbolo estándar para moles es N. El volumen de un gas es directamente proporcional al número de moléculas presentes, es decir, el número de moles de gas. La ley de Avogadro se expresa matemáticamente como volumen entre número de moles es igual a una constante. V entre N es igual a K. El ejemplo. Un ejemplo simple de la ley de Avogadro es cuando inflamos un globo. A medida que el globo se va inflando, entra más moléculas de dióxido de carbono.
y el volumen va aumentando. La temperatura y la presión se mantienen constantes. Luego vamos a lo que es la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales conjuga las leyes de Boyle, las leyes de Charles, la ley de Gay-Lussac y Avogadro, relacionando las cuatro cantidades: presión, volumen, temperatura y moles. La ley de los gases ideales se expresa matemáticamente como presión por volumen es igual a N, número de moles, por R por T, en donde la fórmula P por V es igual a N por R por T. En esta ecuación, R representa la cantidad de la ley de los gases ideales. También se puede expresar como R tiene los diferentes valores que allí representamos, y vamos a ver un ejemplo, un ejercicio de cada una de las cuatro leyes que hemos nombrado. Primero hablamos de lo que es la ley de Boyle. El volumen de un gas a presión estándar. Cuando hablemos de presión estándar, siempre vamos a tomar 760 milímetros de mercurio. Esta es una unidad de presión. Milímetros de mercurio. mmHg. Es 17.4 L litros. Calcule la presión si el volumen sube a 20 litros y la temperatura se mantiene constante. Solución. Bueno, podemos sacar los datos que nos da el ejercicio. Colocamos la fórmula de la ley de Boyle que nos dice que presión 1 igual, volumen 1 igual, presión 2, volumen 2. Y si lo que andamos buscando es presión 2, el volumen 2 debe pasar de multiplicar a dividirse y nos queda presión 1, volumen 1 entre volumen 2 que se ha ido hacia abajo. Igual presión 2. Al girarlo nos queda que presión 2 va a ser igual a presión 1, 760 milímetros de mercurio. Volumen 1, 17.4 litros. Dividido entre volumen 2, 20 litros. Simplificamos litros, multiplicamos los datos de arriba, lo dividimos entre 20 litros y el resultado, 661.2 milímetros de mercurio. Recordamos que la ley de Boyle, los datos son inversamente proporcional. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, aquí vemos que el volumen de 17.4 sube a 20 litros, esperaríamos que la presión bajara. Entonces, de 760 baja a 661.2 milímetros de mercurio. Entonces, vemos que sí, la ley de Boyle se cumple. Vamos al segundo ejercicio. Ley de Charles. Para la ley de Charles, el ejercicio nos dice así: una llanta de un vehículo se llena con 100 litros, volumen 1, de aire a 10 grados centígrados. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura sube a 40 grados centígrados, temperatura 2. ¿Cuánto será el volumen de aire V2 en la llanta? Bueno, para encontrar el volumen 2, vamos a usar la fórmula de la ley de Charles, que nos dice que V1 entre temperatura 1 igual V2 entre temperatura 2. Si lo que buscamos es el volumen 2 o volumen final, la temperatura 2 debe moverse al otro lado de la igualdad. Se está dividiendo, pasa a multiplicar y nos va a quedar volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 igual a volumen 2. Los datos que nos da el ejercicio: el volumen 1, 100 litros, temperatura 1, 10 grados centígrados, que sumándole 273.15 nos produce 283.15 Kelvin. Y la temperatura 2 de 40 grados centígrados, al sumarle 273.15 nos resulta 313.15 Kelvin. Este proceso siempre hay que hacerlo. Pasar la temperatura centígrada en Kelvin. En otras palabras,
La temperatura en la fórmula de la ley de Charles debe hacerse siempre usando temperatura en Kelvin. Entonces tenemos la fórmula, la giramos y nos queda que volumen 2 será igual a volumen 1, 100 litros, por temperatura 2, que sería 313.15 Kelvin, dividido entre temperatura 1, 283.15 Kelvin. Multiplicamos y luego dividimos y encontramos que el volumen aumenta de 100 litros a 110.6 litros. Por lo tanto, la ley de Charles, que es una relación directamente proporcional, en la medida que un dato aumenta, el otro aumenta. Pasó de 283.15 Kelvin a 313 Kelvin. Y el volumen pasó de 100 litros a 110.6. Una relación directamente proporcional. Luego vamos a lo que es la ley de Gay-Lussac. La presión que genera un volumen de gas a 300 Kelvin es de 2 atmósferas. Calcule la presión P2 si el volumen permanece constante y su temperatura sube a 473 grados centígrados. Por lo tanto, solución, temperatura 1 nos da 300 Kelvin, presión 1, 2 atmósferas, presión 2 es lo que vamos a buscar. La fórmula de la ley de Gay-Lussac es P1 entre T1 igual P sub 2 entre T sub 2. Si lo que vamos a buscar es presión 2, la temperatura 2 debe moverse hacia el otro lado, se está dividiendo, va a pasar a multiplicarse, nos va a quedar presión 1, temperatura 2 entre temperatura 1, y al girarlo nos resulta que la presión 2 será igual a presión 1, que sería 2 atmósferas, por la temperatura 1, que el primer dato estaba en Kelvin. El segundo dato de la temperatura, que sería 473 centígrados. Ese hay que pasarlo a Kelvin. Solo el primero estaba en Kelvin, el segundo estaba en centígrado y ese había que pasarlo siempre a Kelvin. Y nos resulta 743.15 Kelvin. Dato de temperatura 2. Colocamos ese dato ahí, lo multiplicamos por 2 y la respuesta la dividimos entre la temperatura 1, que son 300 Kelvin. Simplificamos Kelvin y la temperatura produce que la presión 2 es 4.97 atmósferas. Observamos que de 2 sube a un poco más del doble. Por último, vamos a hablar de las leyes de los gases ideales. Esta la vamos a representar con la presión, el volumen igual a N, número de moles, multiplicado por R, multiplicado por T. En donde el ejercicio nos dice, en una caja de 20 litros se encuentran un gas a 300 grados Kelvin y 101 kilopascal de presión. ¿Cuántos moles de gas se encuentran en la caja? Por lo tanto, los datos que nos da son volumen 20 litros, temperatura 300 Kelvin, presión 101 kilopascal, encontrar N, número de moles, y el dato de R, que es constante, el que vamos a usar en este momento, 8.3145 litros kilopascal entre Kelvin por mol. Bueno, para despejar la fórmula necesitamos mover RT de este lado de la ecuación. Al moverlo nos queda que P entre V entre R por T va a ser igual a N, el número de moles. Por lo tanto, N va a ser igual a presión 101 kilopascal por el dato de volumen 20 litros, dividido entre R 3.81
0.3115 litros, kilopascal, Kelvin, mol. Si notamos algo aquí, las unidades Kelvin y mol que se estaban dividiendo, las he pasado a dividir para esto. Le colocamos el exponente a la menos 1. Por lo tanto, esto nos indica que se está dividiendo. Por último, la temperatura es 300 Kelvin. Simplificamos los datos que se están dividiendo, litro con litro, kilopascal con kilopascal, Kelvin se va con Kelvin. Realizamos la operación matemática, 101 por 20, 8.3145 por 300. Dividimos esos dos datos y el dato de mol nos va a resultar 0.81 moles. Traten de repasar todos estos ejercicios. En el grupo les voy a colocar otro grupo de ejercicios para que repasen. Tengan buen día y hasta pronto.